nuevo LT en vivo que estamos haciendo a través de la modalidad de Zoom. Y hoy día vamos a conversar sobre las medidas que se han implementado por el gobierno para combatir el coronavirus, esta pandemia que nos está afectando a Chile y al resto del mundo. Vamos a saludar a los invitados, quienes hoy día van a debatir y conversar sobre los temas que vamos a ir planteando. Vamos a saludar a la doctora María Teresa Valenzuela, quien es miembro del Consejo de Asesor del Gobierno COVID-19 y también es vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Buenos días. Aquí estamos Buenos días, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña hoy día el doctor Esteban Calvo, quien es epidemiólogo del Centro de Investigación, Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y también es docente de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, hola. Gracias también por acompañarnos a través de esta modalidad virtual. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que puedan irnos haciendo sus preguntas y sus comentarios a través también de nuestras redes sociales, donde está apareciendo esta transmisión en vivo. Y doctora, quiero partir con usted por uno de los últimos anuncios que dio a conocer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ayer, que tiene que ver con este carnet sanitario, este carnet COVID-19 que comenzaría a entregarse desde el próximo lunes, que sería una especie de carnet de alta, y justamente ha surgido bastante debate en el mundo científico chileno respecto a algunos de los criterios que mencionó el ministro, que tiene que ver con que quienes se han recuperado de la enfermedad no volverían a infectarse, tendrían una baja probabilidad y por lo tanto no serían contagiosos. Y le quiero preguntar por ese y por los otros criterios con los que se definió este nuevo carnet COVID. Bueno, este carnet que ha señalado el ministro se refiere a los pacientes que han hecho la enfermedad y que al cabo de 14 días, por lo menos han tenido unos 3 días en que han estado absolutamente asintomáticos y que son dados de alta y que por lo tanto pueden volver a hacer su vida, digamos, normal dentro de lo que está ocurriendo en su comuna, porque todo esto sabemos que todo depende de si la comuna está en cuarentena o no está en cuarentena, que es otro tema. Pero también puede ser que las personas al cabo de 14 días que han tenido un aislamiento por haber sido enfermos, ¿no es cierto? Porque es distinto a aislamiento de cuarentena. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de aislamiento, ya sea domiciliario o bien un aislamiento también dentro de un hospital. Pero si ha sido un aislamiento, por ejemplo, en el hogar, donde ha tenido un cuadro más suave, por así decirlo, menos agresivo, resulta que pudiera eventualmente, o también un paciente que está hospitalizado, pudiera eventualmente todavía tener algunos signos, síntomas como tos, por ejemplo, carraspera. En ese caso también, digamos, una persona que se sabe que al cabo de 8 días ya de evolución de los síntomas clínicos, la persona ya deja de estar eliminando virus vivo, o sea, material genético del virus que esté vivo y que por lo tanto sea infectante. Esa es la razón. Lo que aquí prima, digamos, es que deje de ser infeccioso, deje de estar transmitiendo la infección a sus contactos. Sin embargo, tenemos otra categoría de pacientes, ¿no es cierto?, en los cuales están inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes VIH positivos, que no están bien controlados, o pacientes con cáncer, o pacientes, qué sé yo, que sabemos que su sistema inmune no está funcionando realmente bien, o que está recibiendo tratamientos para enfermedades autoinmunes, lupus, que en las mujeres son mucho más frecuentes las enfermedades autoinmunes. Resulta que si está en tratamiento con corticoides, por ejemplo, con una dosis que es de 20 miligramos por día, por ejemplo, una persona que obviamente está en otra situación y por lo tanto en esa persona o sea, debe al menos estar cubriéndose 28 días de aislamiento antes de tener un alta. Entonces, ese carnet se refiere fundamentalmente a la condición
de alta de los pacientes con una patología más suave, otra patología que puede ser un poquito más grave, y para los inmunosuprimidos. Perfecto. Doctor Esteban Calvo, justamente, ¿qué le parece a usted esta iniciativa de entregarle un carnet de alta a los pacientes que, como explicaba la doctora Valenzuela, ya habían superado la enfermedad y habían cumplido con todos los requisitos que están pidiendo las autoridades sanitarias? Y también respecto a esto que mencionaba la doctora de cuando no es contagioso un paciente. Hay una distinción que es clave, que es la alta de la inmunidad, ¿no es cierto? Esto no se ha hecho solo en Chile, hay recuperados en todo el mundo, ¿ya? Y lo que no está claro es la inmunidad. Que se recuperaron está claro, y que los podemos dar de alta está claro, y que ellos no van a contagiar, también podemos verlo, ¿ah? Después de esperar un tiempo. Eso no significa, y eso es clave el lenguaje que ocupó la doctora, yo creo que el gobierno fue cambiando esta idea en base a la experiencia de otros países. Eso no significa que haya inmunidad, ¿ya? No sabemos la inmunidad porque han pasado 4 meses. Entonces sabemos que en el corto plazo pareciera ser que la mayor cantidad de la gente no se vuelva a contagiar, pero tendríamos que leer el futuro para saber si en el largo plazo, los 12 meses, alguien puede volver a contagiarse. Entonces esa es la distinción clave, en mi juicio. Perfecto. Y en ese sentido, que esta iniciativa se implemente en Chile, ¿qué le parece? Usted mismo menciona de que es algo que también han ido tomando otros países. Yo creo que siempre que se tenga muy presente que esto no es inmunidad, es lo importante. O sea, que esto no sea, tengo el carnet del chip libre, ahora puedo hacer lo que quiera porque estoy protegido, tengo un escudo. No sabemos eso. Justamente ese tema que plantea doctora Valenzuela, el doctor Calvo, que tiene que ver con cómo se van transmitiendo los mensajes y cómo también los toma la ciudadanía. Por ejemplo, lo podemos poner en otro ejemplo. Él plantea que no porque tengo este carnet quiere decir de que voy a volver a hacer mi vida completamente normal como antes, porque hay un riesgo. Y lo mismo que pasa también, por ejemplo, con las cuarentenas, que se levantan cuarentenas en algunas comunas y en algún sector de la ciudadanía existe la sensación de que la vida vuelve a la normalidad, que yo me puedo reunir de nuevo con mucha gente, puedo estar en contacto social. Entonces, ahí también, ¿cuál es el desafío de cómo se transmiten estas políticas públicas? Es muy cierto esto, y el doctor Calvo lo ha hecho muy bien, digamos, pensando que tenemos que hacer la diferencia entre una condición de alta, o sea, es decir, que yo ya salí de mi enfermedad y dejé de ser infectante. Eso es muy importante, que no es sinónimo claramente de que me vaya a quedar con inmunidad por el resto de mi vida o por un año más. No sabemos, no sabemos todavía. No hay no hay historia de esta enfermedad ni trazabilidad que nos permita decir por cuánto tiempo realmente puedo quedar inmune. Entonces, por lo tanto, lo que se ha dicho hasta acá, y el Consejo ha sido bastante categórico en esto, qué sé yo, de que lo que estamos diciendo con eso es un carnet COVID-19 que está diciendo que la persona dejó de ser infecciosa, ¿ya? O sea, dejó de transmitir la enfermedad. Pero otro tema es el que yo vaya a volver a una vida totalmente normal. O sea, esto ya es otra etapa. O sea, definitivamente, mientras no se cumplan ciertos indicadores epidemiológicos que aseguren de que efectivamente estoy viviendo en un lugar donde claramente esto se está controlando y disminuyendo día a día, ahí entran otros indicadores, como son, por ejemplo, que el número de casos nuevos en una comuna determinada comience a disminuir en el día a día, ¿ya? Y ojalá con una tendencia importante al descenso, ¿ya? Eso en un periodo de 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque es el periodo que más hemos hablado, que es el periodo de incubación, ¿no es cierto?, de máximo, el tiempo máximo de incubación de esta infección. Entonces, por lo tanto, si en una comuna en 14 días está demostrando un comportamiento de que el número de casos nuevos por día está en descenso, está claramente cayendo, bueno, es un muy buen indicador y en el cual se puede ir pensando que el tema se puede ir controlando. El otro punto es que también asegurarse que en esa comuna exista capacidad de que si esto vuelve a aumentar el número de casos, exista capacidad del sistema de salud de responder. Entonces, por lo tanto, no debería haber en esa comuna o en esos lugares
posibilidad de que exista sobre el 85% de las camas de cuidados críticos, de cuidados intensivos que estén ocupadas. También en esa comuna no debería existir más allá, por ningún motivo, más allá de un 10% de casos que no sean trazables, o sea, que yo no sepa cuál fue su contacto, con quién se infectó, ¿ya? Porque es la única forma que si sabemos, obviamente, que es por ejemplo, un brote en un conglomerado, en un lugar de trabajo, en el hogar, se puede controlar, pero si esto ya pasa a ser comunitario nuevamente, tenemos que retroceder todas las medidas nuevamente y volver a hacer cuarentena. En ese sentido, doctor Calvo, ¿a usted qué le parece la estrategia que ha seguido el gobierno en materia de cómo se han ido estableciendo las cuarentenas? Yo creo que hay que distinguir aquí la teoría de los problemas prácticos, ¿ya? Entonces, como que en la teoría, yo creo que hay verdades teóricas que nos llevan a decir que cualquier forma de distanciamiento social funciona. O sea, en el mundo ideal, uno diría, aislar completamente a los individuos enfermos de los sanos detendría la transmisión. Ahora, vamos acercándonos a la práctica, es imposible aislar completamente a los individuos enfermos de los sanos. Por problemas técnicos, o sea, hay contagio de asintomáticos, entonces, pucha, empiezan a contagiar antes que sepamos que están enfermos. Hay problemas prácticos. La gente desobedece o hay veces no puede nomás quedarse en la casa, no está en las condiciones. Hay problemas políticos también, que en fondo esas medidas empiezan a sonar un poco autoritarias, ¿ya? Entonces, dado que no podemos hacerlo completamente, el aislar a los individuos enfermos de los sanos, bueno, ya, estamos de acuerdo que si limitamos la movilidad de las personas, reducimos sus interacciones sociales cara a cara, hay menos oportunidades para que el virus se siga transmitiendo, ¿cierto? Entonces, en teoría, toda forma de distanciamiento social funciona, pero ahí estamos con los problemas prácticos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que podemos hacerlo harto mejor todavía. O sea, la ¿En qué decisión sentido, doctor? no es entre cuarentena, o sea, entre un como lockdown total, en que todos se quedan en la casa, o por comuna, algo más dinámico, sino más bien hay preguntas más de fondo que nos ayuden a pensar esto. Yo siento que lo estamos pensando con tecnología medieval un poquito. Hay algo peligroso afuera, por lo tanto, nos quedamos en la casa y no nos movemos. Decir ya que esto va a ser un poquito dinámico es un paso adelante, ¿ya? Pero yo creo que tenemos que aprovechar las tecnologías del siglo XXI para seguir a los individuos en el fondo. Y esto de repente da susto, pensar en aplicaciones que lo han hecho otros países, lo se hizo en Como Corea. Corea del Sur, por ejemplo. Exacto. Ahora, uno puede sortear los problemas éticos y como del gran hermano que podría ser el Estado con esta aplicación, básicamente con condiciones súper claras de contratos, con adscripción voluntaria a estas aplicaciones, por ejemplo, y en la cual uno pueda decir, mira, yo quiero participar en esto porque me beneficia a mí y a todo el mundo, ¿ya? Entonces, si yo me contagio, bueno, yo aparezco en esta aplicación, aparece y yo estoy contagiado, los que han estado en contacto conmigo reciben alertas, se monitorean mis movimientos. Obviamente en una democracia no podemos llegar y obligar a todo el mundo a hacer esto, pero yo creo que mucha gente participaría voluntariamente y ese tipo de soluciones más sofisticadas todavía no las estamos haciendo en Chile en el fondo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que queremos aislar al bicho, no a las personas. Y eso es lo que no hemos logrado. Doctora Valenzuela, Ujú. ha habido una discusión bastante fuerte, sobre todo entre el mundo político, respecto a lo que tiene que ver con las cuarentenas. Seguimos escuchando, cada vez que el gobierno hace anuncios respecto a comunas que entran o salen de cuarentena, vemos algunos alcaldes que, incluso de manera bastante desesperada, piden que sus comunas simplemente la medida. Lo hemos escuchado en Maipú, por ejemplo, lo hemos escuchado en la Florida, en Puente Alto, que hoy, parcialmente hoy día tiene aplicada la medida de la cuarentena. Entonces, ahí también ¿cómo se responde a esa demanda ciudadana de aquellos alcaldes, sobre todo de comunas que son bastante más vulnerables, de cómo se va deteniendo el contagio? Ya, hay un puntito que quisiera comentar de lo que interesante que ha planteado el doctor Calvo respecto de las formas de seguimiento, digamos, de las personas, de los infectados, a los enfermos, y también de los contactos, que es el gran anhelo, ¿no es cierto?, de que exista una forma de cómo, en forma muy efectiva y oportuna, puedas realmente ir haciendo seguimiento de los contactos que permanezcan realmente en cuarentena. Pero hay un tema que en forma personalizada, con nombre, con root, que sí es muy difícil, porque tenemos de por medio el tema de la ley de deberes y derechos de los pacientes, que no permite
porque todo lo que son datos de salud, lo habitual es que son datos tan sensibles que no complejizan la situación. Pero sin embargo, esta información de los casos que se están diagnosticando, confirmando día a día, se está entregando a quien corresponde como para que efectivamente vaya fiscalizando, digamos, que se vayan cumpliendo las medidas, ya sea de aislamiento o de cuarentena. ¿Ya? Respecto de la petición de los alcaldes, bueno, efectivamente, este tema de las cuarentenas no son consideradas solamente desde el punto de vista de salud, ¿ya? Sino que también tiene que ver mucho eh, todo el tema de la vulnerabilidad social y además tiene que ver con varios otros indicadores que están siendo analizados y enriqueciendo un, desarrollo de un software bien potente que debería conocerse lo antes posible, pero que reúne información de diversa naturaleza, no solamente salud, sino que está toda la parte social, la parte laboral, la parte de la densidad poblacional, los edificios, el número de personas que habitan en edificios de 3, de 9 pisos, de 14 pisos. Entonces, por lo tanto, y también está considerado el, la información respecto de la población que habita ahí, o sea, vale decir, en esas comunas, porque afortunadamente conocemos, digamos, factores de riesgo que claramente entorpecen esta enfermedad, o sea, la hacen grave y son las personas que se complican, que son los pacientes crónicos, especialmente los diabéticos, los hipertensos y las personas mayores, lamentablemente. Entonces, por lo tanto, estos modelos tienen que incorporar esa información donde se concentra una mayor cantidad de pacientes crónicos y también personas mayores que obviamente todo eso en su conjunto constituyen un índice de vulnerabilidad. Y por lo tanto, las decisiones de cuarentena y todo lo demás no pasan solamente por el tema salud. Recordemos que hay una mesa, que es la mesa social, ya que se reúne, no sé la periodicidad con la cual se está reuniendo, pero Al menos entiendo todas que las... al menos toda la semana. Entonces, por lo tanto, son decisiones que se van tomando basado en todos estos datos que estoy dando, o sea, discutiendo el tema con alcaldes, viéndolo desde el punto de vista social, viendo el tema de hacinamiento, viendo dónde están los crónicos, viendo si en esos lugares hay centros asistenciales que puedan recibir los pacientes que se descompensan. Entonces, no es solamente un dato de salud. Claro. Doctor Calvo, y en ese sentido también, porque la doctora Valenzuela y el ministro hace unos días también planteaba con la secretaria Daza los otros criterios con los que se van evaluando las cuarentenas que tienen que ver también con los casos de violencia intrafamiliar, que hemos visto que han aumentado, los efectos psicológicos que pueden traer la cuarentena a los distintos individuos, y también, por ejemplo, el aumento del alcoholismo, que es otro de los temores que existe hoy día entre las autoridades sanitarias que puede ocurrir en Chile. ¿Cómo cree usted o cómo proyecta usted que va a cambiar la sociedad chilena también después de que pase todo esto, que no sabemos tampoco cuándo va a pasar, justamente tomando en consideración esos criterios? O sea, vamos a tener que cambiar muchas formas de relacionarnos, pero yo creo que muchos de los cambios van a ser para bien, porque en cierto sentido hoy día nos tocó una pandemia que es muy contagiosa, pero que su letalidad no es tan alta como podría ser en otros virus, en el fondo. Entonces, también esto nos sirve para aprender y tener más capacidades personales, institucionales. Hay cosas muy cotidianas en el fondo que uno no realiza, no está preparado en el fondo, desde el lavado de manos hasta Uso mascarilla ahora obligatorio. cómo uno mantiene las cadenas de abastecimiento, etcétera. Me gustaría comentar algo de lo que anunció la doctora Valenzuela, porque creo que dio luces de ocupar tecnología del siglo XXI en el fondo. O sea, cuando dice, mira, estamos trabajando con una tecnología que nos permite identificar vulnerabilidad y riesgo en distintos lugares de Chile, considerando la densidad, los pisos de los edificios. Por ahí yo creo que va la cosa. Cuando sí, tenemos que sofisticar la forma
de distanciar a las personas. Entonces ya yo dije la aplicación, puede ser que nos topemos ahí con la ley de protección de datos de salud, está bien, pero entonces tengamos un mapa donde tenemos la densidad, situaciones de vulnerabilidad. Las personas en cárceles, por ejemplo, están en una situación de vulnerabilidad especial, o en un hogar de ancianos, donde hay más pacientes crónicos, hay contaminación, temperaturas más bajas, ¿ya? También podemos monitorear violencia, alcoholismo, cantidad de ventiladores. Y según eso podemos ir apretando o soltando cuando se descolapsa el sistema, localizando y focalizando los recursos también. Ahora, junto a esto necesitamos muchas otras formas de sofisticar el distanciamiento social. O sea, hoy día hay un vacío en el conocimiento, ¿eh? No sabemos, en la teoría el distanciamiento social es bueno, pero ¿cuáles formas específicas de limitar la movilidad y de reducir las interacciones sociales son más efectivas para disminuir la transmisión? ¿Y cuáles son los efectos no deseados de esas estrategias? Entonces, déjame darte un ejemplo que para mí es simple, sin evidencia, esto es de especulación, pero ir al parque, la verdad, a ver, tiene poca influencia en el contagio, yo creo, poca influencia en la economía y mucha influencia en el bienestar de las personas. Regulemos el acceso a los parques, pues el salvoconducto que hayan permisos con horarios para ir al parque, para que el parque no se llene. Eso es inevitable. Cuando tú preguntas cómo va a cambiar la sociedad chilena, probablemente vamos a estar listos para organizarnos de esta manera y distanciarnos de una manera no tan radical como nos quedamos escondidos en la casa. Por ejemplo, te pregunto también, doctor Calvo, y después a la doctora Valenzuela, porque ya se están anunciando que el comercio en estas comunas donde se está levantando la cuarentena va a reabrir. Los malls abrirían en el futuro de una manera progresiva, el comercio menor está abriendo, las peluquerías ya abrieron, galerías en Providencia están abiertas, y genera este temor de que vamos a tener nuevamente a muchas personas en un lugar que es cerrado. Entonces ahí se surgen bastantes críticas respecto a eso, también está la discusión de, bueno, cómo aseguramos entonces la economía, el empleo, etcétera, que no son temas tampoco menores. ¿Y qué le parece en lo particular, doctor Calvo, estos anuncios de, por ejemplo, de la reapertura del comercio? ¿A quién fue dirigida la pregunta? A usted. A ti. Yo no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con el principio de fondo, que es, tenemos una crisis de salud, que se sobrepuso a una crisis social, tratemos de minimizar la crisis económica. Ese principio estoy de acuerdo. Creo que abrir los malls no es una buena idea. Creo que hay formas de proteger la economía que son más inteligentes. Por ejemplo, masificar el testeo. Si masificamos el testeo, podemos disminuir los tiempos de cuarentena. Yo le haría testeo a las personas asintomáticas. Entonces, en Chile estamos haciendo 5.000 al día, o por ahí, bueno, la autoridad dice que tenemos capacidad de 10.000. Yo sé que hay muchas limitaciones prácticas, es fácil hablar sin la guitarra en mano, en el fondo. Pero hay una solución potencial en el fondo. O sea, lo estamos haciendo mejor que Argentina, pero no somos Corea. Doctora, ¿a usted qué le parece? No, yo concuerdo totalmente. O sea, aquí, digamos, se requiere, primero, fortalecer claramente, o incrementar, no fortalecer, incrementar el número de testeos diarios. ¿Ya? Por lo tanto, yo me quedaría mucho más tranquila con que dijéramos tenemos una cifra de 7.000 exámenes diarios, por ejemplo, pero hechos a casos sospechosos, o sea, en el fondo, porque no existe la capacidad, digamos, país, ni ningún país tampoco tiene los recursos como para poder hacer este PCR, que sería lo que detecta al virus, el material genético del virus infeccioso. Entonces, por lo tanto, creo que me quedaría mucho más tranquila si me dijeran, mira, estamos ya con 7.000 exámenes diarios, promedio diario, a casos sospechosos, y por lo tanto significa que estoy pesquisando la mayor cantidad de casos posible, y ojalá que a ver, lo que llamamos proporción positiva de los exámenes positiva, ojalá que en vez de un 10%, un 8%, ojalá que sea un 5%, porque así, digamos, tenemos seguridad que con 100 exámenes que estoy haciendo estoy detectando ya a 5 pacientes. Entonces, eso es un tema muy, muy relevante para cualquier determinación que se quiera tomar a futuro. Después, lo que explicó muy bien el doctor Calvo es respecto a la gradualidad. O sea, en el fondo, aquí no va a ser algo que se abra, ¡pum!, de un día para otro, la magia, ya en que todo va a estar abierto, funcionando, porque no sabemos para cuánto tiempo más todavía tenemos el riesgo de en que el virus esté presente y que las personas
lo transmitimos. O sea, no es el virus el que anda por ahí circulando, sino que somos las personas las que llevamos este virus hacia otras personas. El distanciamiento social, como bien lo señalaba, también es un punto crucial, que no es fácil, pero sin embargo es una conducta que vamos a tener que considerar de aquí en adelante. La forma en que nos saludamos, la forma en cómo nos relacionamos, porque el distanciamiento social ya está súper estudiado, que se requiere al menos un distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, por ejemplo, que estén trabajando en un mismo lugar. Respecto de los moles, que ya vienen siendo lugares cerrados, obviamente que la decisión de poder abrir los moles tiene que ser con bastante responsabilidad, porque responsabilidad nuestra, yo digo que aquí ya El podemos, autocuidado. no, claro, no podemos dejar todo en manos, o sea, ¿por qué esperamos que tener mamá, papá, que si es que permanentemente nos esté repitiendo esto? Aquí ya entra una responsabilidad de nosotros mismos, que limitemos al máximo el tiempo en que vayamos a centros cerrados, porque ya vemos que hay irresponsabilidades, o sea, vemos que ha habido personas infectadas que están comprando en el Jumbo, o personas infectadas que están en el no sé dónde. Entonces, por lo tanto, yo creo que el que sepamos que podemos volver a hacer una vida relativamente más normal, digamos, de lo que estábamos haciendo, tiene que ser en grupos pequeños, no grandes grupos, pero que mantengamos este distanciamiento social y obviamente que si vas a ir a un mall, digamos que se abre, tiene que ser con mascarilla, sí o sí, y tiene que haber un lavado de manos, digamos, antes de salir de casa, en el momento de entrar a un negocio, a la salida del negocio. O sea, en el fondo son medidas que tenemos que incorporar en nuestro chip mental de que hay que hacerlo. Doctores, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo ya de esta conversación, pero dejamos invitados también a todas las personas que se fueron durante el transcurso de este rato incorporando la sintonía, que lo pueden revisar en nuestras redes sociales también y en nuestro sitio web. Así que muchas gracias a los dos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo debate LT. Muchas gracias, un gusto. Bien. Entonces, chao, chao.